Bien, muchachos, buenas noches para todos. Entonces vamos a arrancar con la sesión del día de hoy. Listo, como es de costumbre, entonces vamos a revisar en el cronograma cuáles son las actividades que tenemos para desarrollar la presente semana. A pesar de que tenemos la contingencia de esta semana, pues afortunadamente tenemos nosotros un buen cronograma de actividades en donde podemos dar un buen seguimiento a lo que debemos hacer, ¿no? Es de recordarle a ustedes que las evidencias que se van a generar esta semana y las que generaron la semana pasada, ténganlas ahí, apenas se habilite la plataforma las cargan, ¿sí? Eso no quiere decir que no las vayan a hacer, sino que las hacen, las cargan y ahí se les evalúa pues para continuar con el proceso formativo. Bien, para la presente semana arrancamos una actividad de aprendizaje nueva que se llama realizar la evaluación de los artefactos del software. Y arrancamos con un resultado de aprendizaje que va a durar 2 semanas, al igual que la actividad de aprendizaje, que es verificar los entregables de la fase de diseño del software de acuerdo con lo establecido en el informe de análisis. Para esta semana puntualmente tenemos dos evidencias. La primera es un taller sobre la validación de documentos y la segunda es el diseño de instrumentos para la verificación de artefactos. ¿Listo? Ya de ahí para allá arrancaríamos con una guía nueva, que es empezar a construir prototipos y demás. Bien, lo que nosotros vamos a mirar el día de hoy son unas definiciones, vamos a ahondar en temas que ya hemos venido trabajando desde el principio de la formación y vamos a dar eh, una base de cuáles son los diferentes instrumentos que existen para la verificación de artefactos, ¿sí? Dónde se aplican, cómo se aplican, ¿sí? Y a qué tipo de artefactos se le implementan, ¿sí? Para saber si esos están correctamente hechos y qué mejoras se pueden desarrollar. Bien. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a mirar las últimas actividades de la competencia técnica que está dentro de la guía de aprendizaje 4 que está en la plataforma, pero pues en este caso tenemos esa situación. Si no estoy mal, Edison la cargó al grupo, entonces ustedes tienen acceso a este documento. La actividad de aprendizaje nos dice lo siguiente. El proceso de evaluación en el desarrollo de un sistema de software es una etapa clave. Por esta razón, a medida que se va avanzando, se intenta que la detección de defectos se haga lo antes posible y tenga el menor impacto en el tiempo y esfuerzo de desarrollo. Por consiguiente, esta actividad se centra en la elaboración, verificación y evaluación de los artefactos del software con base en los estándares para el desarrollo del software. Bien, cada vez que se inicia una actividad de aprendizaje, recuerden que esta siempre va asociada a una serie de documentos que son los que están en la plataforma. En este caso, el documento se llama validación de documentos. ¿Listo? Y por consiguiente, ya va la explicación de las evidencias que se van a desarrollar, ¿sí? Para esa actividad de aprendizaje. Entonces recordemos que tenemos dos. La primera es el taller sobre validación de documentos y nos dice lo siguiente. Existen varias formas de evaluar un conjunto de artefactos y su relación con uno o más proyectos. Por lo general, se enfocan en el grado de utilidad de cada artefacto para cubrir metas específicas. Además, se debe profundizar sobre el tema y consultar el material complementario. Elabore un informe teniendo en cuenta las siguientes preguntas orientadoras. ¿Qué es un artefacto? ¿Cuáles son los tipos de artefactos? ¿Cómo se evalúan los artefactos? ¿Cómo se realizan? ¿Qué instrumentos se utilizan? ¿Qué resultados se obtienen? Bien. Lineamientos para la entrega de la evidencia. Entonces se debe entregar un informe técnico en formato PDF, el cual se debe cargar, obviamente cuando esto esté habilitado, en el espacio bajo el código que tenemos nosotros aquí en pantalla. El segundo es el diseño de instrumentos para la verificación de artefactos. Entonces, según la IEEE, las pruebas del software consisten en verificar el comportamiento de un programa dinámicamente a través de un grupo finito de casos de prueba, debidamente seleccionados del típicamente ámbito de ejecución es infinito en relación al comportamiento esperado. Es por esto que la verificación del software es un componente fundamental del proyecto. Su objetivo principal es asegurar que la solución informática cumple con todos los requisitos y objetivos planteados. Lineamiento para tener en cuenta, entonces se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, se debe tener como mínimo una portada, introducción y conclusiones.
Se deben diseñar los instrumentos de verificación para la verificación de artefactos. Debe contener toda la información que se necesite. La lista debe ser corta, concisa y entendible. Debe estar redactada en un lenguaje sencillo, comprensible y con buena ortografía. El formato debe ser amigable y con buen diseño. Lineamientos para la entrega de la evidencia. Entonces, el documento, sí, que es el instrumento para la verificación de artefactos en formato PDF y este se debe cargar en el espacio que tenemos ahí en pantalla. Bien. Como es de costumbre, entonces vamos a mirar nosotros la información complementaria que se va a utilizar pues para poder ahondar en la temática de la presente semana. ¿Listo? Entonces, en esta sesión vamos a trabajar un tema fundamental dentro de cualquier proyecto de desarrollo de software, que sería la verificación y la validación de los artefactos. Cuando hablamos nosotros de desarrollo de software, muchas veces pensamos únicamente en escribir código. Sin embargo, antes de llegar a la programación, se generan numerosos productos, ¿sí? Como son los documentos de requisitos, las historias de usuario, los diagramas, los modelos de datos, los prototipos, los casos de pruebas y los documentos técnicos. Muchos de estos ustedes ya los han elaborado. ¿Sí? Todos estos productos deben revisarse porque un error en la etapa inicial puede trasladarse a etapas siguientes. Bien, por ejemplo, si un requisito está mal formulado, es muy probable que el diseño también quede mal o quede incorrecto. Si el diseño está mal, el código puede implementar una funcionalidad que el usuario realmente no necesita. ¿Sí? La finalidad de verificar esto y validarlo es detectar exactamente esas situaciones antes de que eso se convierta en fallas más costosas. ¿Sí? Durante esta sesión entonces vamos a entender o a reforzar qué es un artefacto, qué tipos existen, cómo se evalúan, qué instrumentos se utilizan y qué resultados se obtienen al realizar el proceso de revisión. Bien, entonces entramos definiendo qué es un artefacto de software. Entonces, un artefacto es cualquier producto tangible o verificable que se genera durante el proceso de desarrollo del software. Cuando estamos hablando nosotros de tangible, no necesariamente es que tenga un objeto físico que se pueda tocar, sino que es algo que se pueda observar, que se pueda consultar, que se pueda revisar, que se pueda almacenar o que se pueda evaluar, ¿vale? Entonces, un ejemplo de estos, entonces tenemos el documento de requisitos, ¿sí? O un diagrama de clases, o el código fuente, una base de datos, un prototipo o un caso de prueba, todo eso son artefactos, ¿sí? Los artefactos dejan evidencia del trabajo que se ha realizado el proyecto. Entonces, estos artefactos se pueden agrupar inicialmente en estas cuatro categorías que tenemos aquí. ¿Sí? La primera son los documentos, entonces en donde se encierran los requisitos, los informes, las actas o los manuales. ¿Sí? La segunda son los modelos y diagramas, como son los diagramas UML, modelos entidad-relación y prototipos. La tercera es el código o los scripts que se generan, ¿sí? Dentro del proceso de desarrollo, incluyendo lo que son los códigos fuente, los scripts de SQL o los archivos de configuración. La última, que son las pruebas y registros, corresponde a las pruebas, a los casos de pruebas, a los reportes de errores y a las evidencias de ejecución. Es importante definir o tener claro que un artefacto no tiene valor únicamente porque exista, sino que cada uno de estos debe tener un propósito y debe aportar información útil acerca del proyecto que se está desarrollando. Un ejemplo, entonces nosotros podemos suponer que tenemos un archivo que se llama requisitos.pdf, ¿sí? Ese archivo existe, pero si los requisitos son ambiguos o si son incompletos, o no corresponden al problema del cliente, ese artefacto no existe, ¿sí? Porque no es de buena calidad y no cumple una funcionalidad. Bien, tipos de artefactos según la etapa. Señor. Sí, señor. Se- Sí, señor. Pues
Deben primero aplicar una técnica para validar si eso está. Se debe documentar qué hallazgo se hizo y se debe hacer una nueva versión del documento con la modificación. Pues por trazabilidad o por gestión documental sí se debe dejar, porque pues igual ese proceso se hizo, se desarrolló, se documentó, se cometió el error, se validó de que ese error se encontró y se encontró una solución, ¿no? Que sería la segunda versión del documento. Sí. Vale. Entonces, tipos de artefactos según la etapa, ¿sí? Entonces, estos se pueden clasificar de acuerdo con la fase del ciclo de vida del software en la que se genera, ¿sí? En la etapa de planeación, nosotros podemos encontrar productos como el cronograma, la matriz de riesgos, ¿sí? Estos artefactos nos ayudan a nosotros a organizar el proyecto, a definir las actividades y anticipar posibles problemas. Bien, en la fase de análisis aparecen lo que son los requisitos, las historias de usuario, los casos de uso, y estos productos nos permitan a nosotros entender qué necesita el usuario y qué debe hacer el sistema. En la tercera etapa, que es el diseño, encontramos lo que son los diagramas UML, los modelos de datos, la arquitectura y los prototipos. ¿Sí? Estos artefactos de esta etapa representan cómo se va a construir la solución. En la etapa de implementación se genera ya lo que es el código fuente, los scripts de SQL, los archivos de configuración y los repositorios. En la etapa de prueba se crean lo que son los planes de pruebas, los casos de prueba, las matrices y los reportes de resultados. Finalmente, en el despliegue se genera lo que son los manuales, las guías de instalación y los planes de mantenimiento. Es importante que ustedes entiendan que los artefactos no existen de manera aislada, sino que tienen una relación o existe una relación entre ellos. ¿Sí? Un requisito, por ejemplo, puede generar una historia de usuario, y eso ustedes ya lo saben. Esa historia puede representarse en un diseño, el diseño se convierte en un código y posteriormente eso se evalúa mediante unos casos de prueba. Bien, si el requisito dice que el sistema debe permitir el registro de clientes, ¿sí? Debe existir un diseño relacionado a esa función. Bien, un componente que le implemente y un caso de prueba que permita comprobar que ese registro de usuario, ¿sí? Se está efectuando. ¿Ven? ¿Por qué es importante evaluar los artefactos? ¿Sí? Evaluar un artefacto no consiste únicamente en revisar si fue entregado. ¿Sí? En ocasiones se comete el error de considerar que un documento está terminado solamente porque tiene el contenido o porque fue grabado en un formato. Bien, la evaluación lo que busca determinar es si ese contenido es útil, si es correcto o si es coherente en el proyecto. Bien, por eso siempre debemos formular una serie de preguntas. La primera de ellas es, ¿el artefacto es útil para el proyecto? La segunda, ¿contiene toda la información necesaria? La tercera pregunta, ¿se relaciona con los demás artefactos? La cuarta, ¿está actualizado o puede ser entendido por otra persona? ¿Sí? Por ejemplo, si un diagrama de clases puede estar visualmente bien elaborado, pero si no corresponde directamente con los requisitos, pues simplemente no cumple con la función adecuada y por tanto ese artefacto no sería válido. Bien. De igual manera, si un manual está bien escrito, pero si corresponde con la versión anterior del software que se entregó, eso quiere decir que este se encuentra desactualizado y eso puede generar de que el usuario tenga errores al momento de utilizar el software que se está entregando. Bien, esa evaluación permite detectar los problemas antes de que se efectúe el avance del proyecto. ¿Listo? Verificación, validación y prueba. ¿Sí? Son tres conceptos que deben tener ustedes claros y poderlos diferenciar entre ellos. ¿Listo? Deben partir ustedes siempre del hecho de que esos tres conceptos están relacionados con la calidad, ¿sí? Pero no significan exactamente lo mismo. La verificación responde a una pregunta y es, ¿el artefacto fue construido correctamente? ¿Sí? Acá revisamos el producto frente a criterios, estándares o especificaciones. Bien, por ejemplo,
nosotros podemos verificar si un diagrama utiliza correctamente lo que es la notación UML y si un requisito tiene un identificador o si un caso de prueba contiene un resultado esperado. Bien, la validación, por otra parte, responde a otra pregunta y es, ¿se construyó el producto correcto? ¿Sí? En este caso, no solo se revisa la forma técnica, sino que se confirma si el artefacto responde realmente a la necesidad del usuario. ¿Sí? Un prototipo puede estar muy bien presentado, muy bonito, ¿sí? Pero el usuario puede identificar que el flujo no representa de manera correcta cómo se realiza el trabajo. ¿Sí? Técnicamente puede estar bien construido, pero no está correctamente validado, no está correctamente construido. Bien. Y por último, la prueba responde a una pregunta y es, ¿el programa funciona correctamente cuando se ejecuta? ¿Sí? En este se ejecuta ya el funcionamiento del sistema completo y se compara los resultados obtenidos con los resultados esperados. ¿Sí? Por lo tanto, verificar es revisar si el sistema está bien construido, validar es comprobar si el sistema corresponde a la necesidad y probar es ejecutar, ¿sí? Para observar el comportamiento. Bien, con respecto al estándar, dígame, Edison. Esta validación se hace para cada una de las etapas, ¿sí? Y a cada uno de los documentos o los artefactos que se están generando, porque cada etapa cumple un propósito. ¿Sí? Y para cada etapa se tiene esa documentación que sustentan ese propósito. Entonces, desde un inicio se debe saber o se debe de verificar si lo que está haciendo se está haciendo correctamente. Entonces, cuando se está ejecutando cada etapa, al finalizar cada etapa, se aplica un instrumento para poder saber si eso es válido o no es válido, si hay que devolverse, ¿sí? Para poder continuar con el proceso. Pues se supone, no, se supone que desde la etapa uno usted ya debe haber encontrado ese problema, ¿sí? Si lo ejecuta, si usted ejecuta la validación en la parte 4, en la etapa 4, y usted se da cuenta de que el problema está desde la formulación del requisito, pues bueno porque lo encontró, pero pues lo malo es que se demoró en encontrarlo, ¿sí? Entonces debe devolverse, debe corregir para poder seguir con el proceso, porque pues no se puede seguir con el proceso de desarrollo si ya se identificó que la funcionalidad que se está programando pues no cumple con el objetivo que se necesita. Pero lo ideal es encontrarlo desde el principio. ¿Sí? Vale, bien. Entonces, perdón. Un ejemplo. Entonces, tenemos el ejemplo que sería un sistema de inventarios. ¿Sí? Supongamos que estamos desarrollando nosotros un sistema de inventarios. Entonces, el requisito inicial nos dice a nosotros, el sistema debe permitir registrar productos con código, nombre, cantidad y precio. Bien. El primer paso que se debe ejecutar sería verificar el requisito. Entonces revisamos si se tiene un identificador, si está redactado de manera clara, si no presenta ambigüedades y si se puede comprobar mediante una prueba. ¿Listo? Entonces, en este momento nosotros podemos concluir que el requisito está perfectamente redactado. Recordemos que nosotros cuando miremos la parte de requisitos miramos nosotros una fórmula, ¿no? Esa fórmula era la que ustedes implementaban para poder saber si el requisito estaba correctamente documentado. ¿Sí? A eso es a lo que yo me estoy refiriendo en este momento. Bien. A pesar de que este está bien redactado, ¿sí? Y está bien escrito, este requisito lo se debe de validar con el usuario. Bien. Entonces, cuando este requisito se le muestra al usuario, el usuario indica que también necesita registrar la categoría, el proveedor y la fecha de vencimiento.
Entonces, esto demuestra que el requisito estaba bien escrito, ¿sí? Pero este requisito estaba incompleto frente a la necesidad que tenía el usuario, ¿sí? Porque nosotros planteamos en el requisito una cantidad de información, pero el usuario, que es la persona quien va a utilizar el software, ¿sí? Identifica que se necesita más información para que este funcione de manera correcta. Bien. Después de esto, entonces se realiza lo que es la verificación del diseño. Entonces, en este se comprueba que el modelo de datos incluya la entidad producto y todos los atributos correctamente definidos, ¿sí? Con esa salvedad que hizo el usuario. Bien. Posteriormente se verifica que el código siga con los estándares, ¿sí? Y que se implementa la funcionalidad solicitada. Finalmente se realiza una prueba, ¿sí? En esta se abre un formulario, se ingresan los datos, se comprueba si el producto almacena correctamente los datos en la base de datos, ¿sí? Y esto nos demuestra que una necesidad atraviesa diferentes revisiones durante las diferentes etapas del proyecto. Entonces, lo principal es que la calidad no se revisa una sola vez y al final, sino que esto se hace el control en cada una de las etapas de desarrollo. Bien, hay unos criterios que ustedes deben tener en cuenta y son las condiciones que se utilizan para poder determinar si un artefacto tiene calidad. El primero, el primer criterio es la claridad, ¿sí? Y es que el artefacto debe ser entendible, incluso para la persona, para personas que no lo hayan elaborado. El segundo es la completitud, ¿sí? Y es que debe contar con todos los elementos obligatorios y con toda la información necesaria. El tercer criterio es la coherencia, y es que la información interna debe tener lógica y debe coincidir con los demás productos del proyecto. El cuarto es la corrección, y es que el artefacto debe ser libre de errores técnicos y conceptuales. El quinto es la consistencia. Aquí está. El quinto es la consistencia. Entonces, los nombres y los términos deben mantenerse iguales en los diferentes documentos, ¿sí? Por ejemplo, si en el requisito hablamos de cliente, no necesitamos llamarlo comprador más adelante, ¿no? Sino que este se debe mantener, ¿sí? Desde el inicio hasta el fin. El sexto es la pertinencia y es que el artefacto debe aportar un objetivo al proyecto, ¿sí? El séptimo es la trazabilidad y es que debemos poder identificar de dónde proviene cada elemento y con qué otros productos está relacionado. El octavo es la verificabilidad y es que debe existir una forma objetiva de comprobar su cumplimiento. El noveno es la usabilidad y es que el artefacto debe ser fácil de consultar y de utilizar. Y finalmente, ¿sí? Es que nosotros debemos obtener una buena organización, una buena ortografía y esto se debe construir en un formato adecuado. Bien, un criterio o estos criterios no se aplican exactamente de la misma manera a todos los artefactos, sino que cada uno de estos se debe aplicar, ¿sí? Al producto evaluado. Entonces, para evaluar un documento, por ejemplo, ¿sí? Puede ser importante la ortografía. Para evaluar el código tiene mayor peso el manejo de errores, la seguridad y la organización. Bien, ¿cuál sería el proceso para verificar un artefacto? El proceso puede organizarse en cuatro momentos. Entonces, el primero sería la preparación, el segundo la definición, el tercero la revisión y el cuarto sería el resultado. ¿Sí? Entonces, en la preparación se identifica el artefacto que se va a evaluar. ¿Sí? Debemos saber cómo se llama, qué propósito tiene, qué versión tiene, la fecha, el autor, ¿sí? Y a qué etapa del proyecto corresponde. Bien, la versión es especialmente importante, ¿sí? No tendría sentido revisar una versión antigua mientras que el equipo de trabajo ya está trabajando sobre una versión nueva. ¿Listo? En la definición se establecen cuáles son los criterios y se selecciona el instrumento que se va a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos decidir que un documento de requisitos será evaluado mediante una lista de chequeo con criterios de claridad, de completitud, de coherencia y verificabilidad. Bien, en la revisión aplicamos el instrumento, marcamos los criterios y registramos cuáles son las observaciones que se encontraron. ¿Sí?
No basta con colocar si algo cumple o no cumple, sino que se debe registrar la observación o cuál es el problema y en dónde se encuentra para definir ese criterio que nosotros estamos dando. ¿Listo? Finalmente, en el resultado se te determina el estado del artefacto, si el artefacto es válido o no es válido, si cumple o no cumple la función. ¿Sí? Podemos quedar aprobado un artefacto, lo podemos dejar aprobado con observaciones, podemos decir que requiere ajuste o que está rechazado o que queda pendiente de validación. ¿Sí? Después de realizar estas correcciones, debe existir una nueva revisión y por eso hablamos que este proceso es un proceso de seguimiento y no de una actividad aislada, ¿sí? Porque se ejecuta en cada una de las etapas. Bien, estos serían los instrumentos que se pueden aplicar para poder validar si el artefacto cumple o no cumple, ¿sí? Entonces, los instrumentos serían los formatos que permiten realizar y registrar la evaluación de manera ordenada. Entonces, entre los que se encuentran, tenemos nosotros lo que son las listas de chequeo, las rúbricas, las matrices de trazabilidad y el registro de hallazgos, ¿sí? Más adelante entonces vamos a mirar a detalle cada uno de ellos. Durante la revisión pueden encontrarse diferentes problemas y estos problemas se denominan hallazgos. Los hallazgos se clasifican según el impacto, ¿sí? Un hallazgo crítico, por ejemplo, impide la continuidad del proyecto o compromete gravemente el producto, ¿sí? Por ejemplo, que el sistema almacene contraseñas sin ningún tipo de protección. Es crítico, ¿no? Entonces, ese es un hallazgo alto porque provoca errores importantes y grandes reprocesos, ¿sí? Un requisito esencial, por ejemplo, que un requisito esencial no esté representado en el diseño. Entonces, en ese caso, ese ejemplo sería un hallazgo medio, ya que afecta la calidad, pero no necesariamente detiene el avance. Otro ejemplo que tenemos es una inconsistencia en el nombre de una entidad, ¿sí? En ese caso, ese hallazgo es un hallazgo bajo porque corresponde a detalles menores, ¿sí? Como errores de formato o errores de presentación. Luego de revisar esos hallazgos, se define el estado del artefacto, ¿sí? Entonces, ahí se define si el artefacto está aprobado, si está aprobado con observaciones, si requiere ajustes, si es rechazado o si queda pendiente de validación, como lo mencionamos hace un momento. La decisión no debe depender de una impresión personal, sino que ésta se debe sustentar bajo criterios y sobre evidencia registrada, ¿sí? Por ejemplo, o una cosa a tener en cuenta es que cuando se define que un artefacto está aprobado con correcciones, significa que este documento puede continuar, pero tiene ajustes menores pendientes y requiere ajustes, significa que todavía no se puede utilizar como la base para la siguiente etapa. Bien, acá está. Entonces, ¿cuáles son las ideas claves que deben tener ustedes en esta sesión? ¿Sí? Hasta este punto deben ustedes conservar cuatro ideas principales. La primera es que los artefactos documentan todo el proceso de desarrollo, ¿sí? Desde los requisitos hasta los manuales finales. Bien, cada artefacto deja una evidencia de decisiones, actividades y resultados. La segunda idea es que verificar, validar y probar no son lo mismo, ¿sí? Cada proceso responde a una pregunta diferente y todos son necesarios. La tercera idea es que la calidad se controla en cada etapa. Sí, no debemos esperar a que el software esté completamente desarrollado para definir los errores, sino que la revisión debe comenzar desde los requisitos. La cuarta idea es que un proceso organizado reduce reprocesos. ¿Sí? Cuando definimos nosotros criterios, utilizamos instrumentos y realizamos el seguimiento, disminuimos el riesgo de que los errores pasen a etapas posteriores. Bien, en términos prácticos, el objetivo no es producir más documentación, sino que es producir artefactos que sean útiles y que sean coherentes. Bien, ¿cuáles serían las técnicas para evaluar artefactos? Entonces, no todos los artefactos deben revisarse de la misma manera, sino que la técnica debe seleccionarse según el tipo de producto y el nivel de riesgo, la complejidad y los recursos disponibles. ¿Sí? Un documento sencillo puede revisarse de manera individual. Un diseño puede revisarse en una revisión técnica por varias personas. Un prototipo se debe validar por un usuario. El código requiere una revisión técnica,
¿sí? Y unas pruebas. Es importante seleccionar correctamente la técnica, ¿sí? Para poder detectar los errores de manera eficiente. Recuerden que ustedes están en un grupo de trabajo o en un equipo de trabajo cuando hagan esto de manera profesional, ¿sí? Entonces, cada equipo o cada sección de ellos, pues se encarga de hacer algo o de validarlo según su área, su experticia, ¿sí? También debemos considerar a partir de esto, ¿sí? ¿Cuál es el costo del error? ¿Sí? Mientras mayor sea el impacto potencial de una falla, más rigurosa debe ser la revisión. Entonces, por ejemplo, en un sistema médico o bancario, ¿sí? O de seguridad, requiere controles mucho más estrictos, ¿sí? Que un error de presentación o un documento interno. ¿Cuáles serían las técnicas de validación? La primera sería la revisión individual. La revisión individual ocurre cuando una persona evalúa el artefacto aplicando criterios definidos. ¿Sí? Es fácil de organizar y es adecuada para detectar problemas básicos. La principal limitación que tiene este tipo de revisión es que depende del conocimiento y de la atención de una sola persona. La segunda es la revisión por pares. ¿Sí? Un integrante evalúa el trabajo del otro. Esta técnica aporta una perspectiva externa y permite detectar errores que el autor pasa por alto. También favorece mucho lo que es el aprendizaje en equipo. La tercera técnica sería la revisión técnica. La revisión técnica se realiza por varias personas con conocimientos especializados. Esta es útil para evaluar arquitecturas, diagramas, modelos, códigos, decisiones de diseño. ¿Sí? El objetivo principal es detectar inconsistencias y comprobar la viabilidad técnica. La cuarta sería la inspección formal, que es la que tenemos acá arriba. ¿Sí? En esta se realiza una revisión estructurada, es decir, que se definen roles como un autor, un moderador, un revisor, un secretario, un responsable de la corrección. ¿Sí? Esta se utiliza cuando un artefacto tiene un nivel de criticidad alto o cuando se requiere dejar trazabilidad detallada del proceso de revisión. La quinta es el prototipado. Este prototipado permite mostrar una versión preliminar de la solución. ¿Sí? Este se puede utilizar para validar una interfaz, un formulario, la navegación o los flujos. Bien, la ventaja es que el usuario puede observar algo concreto y brindar retroalimentación antes de que se realice toda la programación. Bien, la sexta sería la entrevista con usuarios. Las entrevistas permiten validar los requisitos, las historias de usuario, las reglas de negocio. ¿Sí? El objetivo es confirmar que el documento corresponde con la realidad del proceso y que las necesidades de las personas se utilizarán o que están correctamente implementadas en el sistema. La séptima serían las pruebas del software y las pruebas implican ejecutar el sistema para poder comprobar el comportamiento de este. ¿Sí? Pueden existir pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas funcionales, pruebas de aceptación, pruebas de rendimiento o pruebas de seguridad. ¿Sí? Cada tipo de prueba controla un riesgo diferente. Bien, deben tener ustedes claros que estas técnicas se pueden combinar. ¿Sí? Un requisito se puede revisar de manera individual, se puede discutir en el equipo y posteriormente lo puede validar un usuario. Bien, instrumentos de validación o de verificación de esto. Entonces, el primer instrumento es una lista de chequeo. Una lista de chequeo es un conjunto de criterios breves, observables, que pueden marcarse como cumple o no cumple o no aplica. ¿Sí? Es necesario o es importante añadir un campo de observaciones para poder delimitar cuál fue el criterio o el sesgo que tuvo el revisor para poder dar esa validación o esa emitir ese juicio. ¿Sí? Este es útil cuando se necesita realizar una revisión rápida y objetiva. El segundo instrumento sería la rúbrica. ¿Sí? No se limita a indicar si cumple o no cumple, sino que permite valorar niveles de desempeño. ¿Sí? Por ejemplo, si el desempeño es excelente, si es satisfactorio, si es aceptable o si es insuficiente. El tercer instrumento es una matriz de trazabilidad.
Esta herramienta relaciona los requisitos con el diseño, el código fuente y las pruebas. Entonces, en esta se permite identificar que los requisitos no han sido implementados o probados. El cuarto instrumento es el registro de hallazgos. Aquí se documenta cuál es el problema que se encontró, cuál es el impacto, cuál sería la recomendación, quién sería la persona responsable y cuál sería el estado actual de la corrección. El quinto es el formato de revisión. ¿Sí? En este se registra la información general como el nombre del proyecto, el artefacto, la versión, la fecha, el autor, el revisor y el resultado. ¿Sí? ¿Sabes? Para saber quién lo hizo. El sexto es el instrumento de matriz de pruebas. Entonces, en esta se registran los casos que se ejecutaron, cuáles son los datos que se ingresaron, el resultado esperado, el resultado obtenido y el estado de la prueba. Bien, para diseñar un buen instrumento, entonces debemos recordar una regla clara y es que cada criterio debe ser específico, observable y expresar una sola idea. ¿Sí? Un criterio incorrecto sería el documento tiene portada, introducción, buena ortografía y conclusiones, ¿no? Porque pues aquí se está evaluando cuatro cosas diferentes en una sola fila, ¿sí? Unos ejemplos correctos de los criterios, entonces, sería adecuado separar. El documento incluye portada. En otro criterio, el documento debe presentar una introducción. En otro criterio, el texto debe tener buena ortografía. En otro criterio, el documento debe contener conclusiones. Entonces, en la evidencia 2, ¿sí? Ustedes deben precisamente hacer es esto, y es diseñar un instrumento que sea corto, claro, comprensible y adecuado para poder verificar estos artefactos. ¿Cuáles serían los resultados obtenidos mediante la verificación? Entonces, la verificación produce información concreta para tomar decisiones sobre la calidad del proyecto. El primer resultado es la identificación de errores, ¿sí? La revisión permite detectar inconsistencias y omisiones antes de continuar. El segundo resultado es la reducción de reprocesos. Corregir un requisito antes de programar cuesta menos tiempo y recursos que modificar un sistema que ya está implementado. El tercer resultado sería mejorar la calidad, ¿sí? Los artefactos se vuelven más claros, más completos, más confiables. El cuarto resultado es una mayor trazabilidad. Podemos relacionar cada necesidad con el diseño, con la implementación y con la prueba. El quinto es la toma de decisiones, ¿sí? Sería aprobar o rechazar el artefacto y sustentar, ¿sí? Con evidencia por qué se toma esta decisión. El sexto sería el resultado del control de versiones. ¿Sí? En este podemos verificar o identificar qué versión se revisó, qué cambios se realizaron y quién fue la persona que las aprobó. ¿Sí? El séptimo resultado es la gestión de riesgos. Los errores se detectan de manera temprana, se disminuye la exposición del proyecto a retrasos, a falla técnicas y a sobrecostos. Bien, y finalmente genera una evidencia de calidad. Estos formatos que se diligencian permite demostrar que los productos fueron revisados antes de ser utilizados y aprobados. Bien, en conclusión, esta verificación no es solo un trámite documental, sino que sería un mecanismo de control para poder proteger la calidad, el tiempo y los recursos del proyecto. ¿Sí? Para finalizar, entonces debemos recordar que durante el proceso del desarrollo del software se generan diferentes artefactos. Cada artefacto debe cumplir con un propósito, ¿sí? Y debe guardar una relación con los demás productos del proyecto. Esa verificación permite comprobar, ¿sí? Si ese artefacto se elaboró de manera correcta. La validación permite establecer si responde a la necesidad real y las pruebas permiten comprobar el comportamiento del programa durante la ejecución. ¿Sí? Para realizar estos procesos se utilizan criterios, técnicas, se utilizan instrumentos. El resultado final debe permitir tomar una decisión. Si se avanza, si se aprueba, ¿sí? Si se aprueba con observaciones, si hay ajustes o si se rechaza de manera definitiva. La idea importante que tienen que tener ustedes hoy es que el artefacto
no está terminado solamente porque fue elaborado, sino que está terminado cuando ya ha sido revisado, cuando ya ha sido corregido y finalmente, sí, ha sido aprobado. Bien, entonces con esto entonces ya tenemos lo que es una idea clara para lo que es el desarrollo de la evidencia, de las evidencias de la semana, ¿no? Preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. Sí, señor. Sí, señor. Pero entonces, en ese caso es la aplicación de la herramienta, ¿no? O sea, usted aplica la herramienta, por ejemplo, una lista de chequeo sobre, por ejemplo, sobre los requisitos. Entonces, usted hace el diseño de la lista de chequeo de cuáles son los criterios que usted va a evaluar, ¿sí? La aplica, le da la observación y como resultado le dice a usted, el listado de requisitos presenta inconsistencias en los requisitos funcionales porque el usuario necesitaba esto, ¿sí? Y se definió esto. Entonces, por tanto, se genera una segunda versión con la corrección. Ojo, se está pidiendo la herramienta de validación y el resultado que genera. Ustedes ya generan esa corrección porque para poder avanzar, ¿sí? En las diferentes evidencias y en el proceso de formación, pues obviamente ya lo tienen que hacer corregido. Bien, correcto, 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 correcto. Bien, ujú. Bien, muchachos. ¿Alguien más? Entonces, vamos a tener la grabación. Entonces, sería todo por la sesión del día de hoy.